¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que, como ya os adelanté el vídeo anterior, vamos a dibujar un reloj analógico en un gráfico de dispersión, en este caso de Octave. Y perdonadme por españolizarlo, pero me voy a referir a ello como Octave, ¿de acuerdo? Que aquí en España somos muy de españolizar todo. Entonces, Octave es seguramente lo conoceréis la inmensa mayoría de vosotros. Básicamente es una aplicación que tiene su interfaz gráfica, pero también tiene su CLI, su interfaz de línea de comandos, que es el que vamos a utilizar, donde nosotros pues vamos ingresando variables, cálculos matemáticos, etcétera, y podemos ir viendo los resultados directamente por consola, o en el caso de que queramos graficar, pues lo podríamos ver en una ventanita adicional que se va a abrir, y ahí es donde nosotros vamos a representar pues toda esa información que vamos a calcular. El reloj analógico no va a estar representado por agujas. Las agujas no van a ser agujas de línea, sino que van a ser poligonales, con lo cual lo que vamos a hacer es rotar un polígono. Vamos a rotar esos vértices en función del ángulo que determine el número de minutos, de horas y de segundos que tengamos en la hora actual. Por tanto, vamos a obtener la hora actual, vamos a sacar una instantánea de la hora actual para representarlo en el reloj y vamos a ver que efectivamente el giro de las agujas se corresponde con los minutos correspondientes, con la hora correspondiente y con los segundos correspondientes, ¿de acuerdo? Y luego vamos a hacer algún detallito más para adornar eso. Bien, entonces vamos a iniciar Octave. Además, todo lo que vais a ver aquí es aplicable, por ejemplo, si trabajáis con Python y trabajáis con las librerías de NumPy y Matplotlib, efectivamente todo lo que vamos a ver aquí es aplicable a ello. De hecho, la sintaxis me parece incluso una barbaridad. Luego, esto en matemática, en MATLAB, e incluso en RStudio también es aplicable con su propia sintaxis, pero aplicable. Y por supuesto en Excel y en Power BI. El problema es que Power BI, los gráficos de dispersión estándar que tiene, no interpolan dos puntos, es decir, tú representas un punto y otro y no te los une con una línea. Octave sí lo hace por defecto, Excel lo hace por defecto, Matemática, MATLAB, todos estos lo hacen por defecto, pero Power BI no lo hace porque está basado en otro contexto diferente, un contexto estadístico que no necesariamente necesita hacer esa interpolación. Entonces, en el vídeo de la semana que viene veremos cómo interpolar en Power BI de manera que podamos trazar líneas continuas y cómo poder representar en un gráfico de dispersión diferentes gráficos, porque solo te deja uno con una pequeña variación, pero solo te deja representar uno, con lo cual si quieres mezclar más, pues hay que hacer un pequeño truquito que se llama overplotting. Lo veremos en ese vídeo, por lo tanto ya os lo adelanto en este, ¿de acuerdo? Bien, vamos allá. He ejecutado Octave, entonces lo primero que vamos a hacer para representar o graficar más bien el reloj es dibujar un círculo donde vamos a representar los puntos de los minutos, de los segundos y luego las agujas y todo, y luego calculamos los ángulos, etc. Entonces vamos a crear una variable radio que yo he determinado 5 para el tamaño de las agujas que vamos a representar, ¿de acuerdo? Pero en función del tamaño que queráis vosotros, lo que sí os recomiendo es que utilicéis valores proporcionales, ¿de acuerdo? Es decir, si el radio es 5, la aguja por lo menos que sea de un tamaño 4, es decir, no la pongáis de un tamaño 10 o no la pongáis más bien de un tamaño 5 si el radio es de 10, no, siempre que haya una diferencia y una proporción evidentemente entre un elemento y otro para que se vea pues una relación y un aspecto lo más agradable posible. Entonces, radio igual a 5, perfecto. Ahora lo que tengo que calcular es una serie de ángulos, un conjunto de ángulos, de manera que pueda calcular las coordenadas exactas de cada uno de esos ángulos y que me dé una vuelta completa de 0 a 360. Bueno, pues esto es muy sencillo. Simplemente voy a crear una variable que se llama ng, la función se llama linspace, y fijaos, linspace nos pide un valor inicial, 0, un valor final, en este caso como es una vuelta completa yo voy a poner 2 por pi, coma, y el número de puntos que yo voy a recorrer, o el número de puntos no, realmente cuántos valores entre 0 y 2pi voy a obtener. Bueno, pues en este caso 400 puntos, ¿de acuerdo? Que es una resolución que yo creo que va a haber continuidad en la línea y que no se van a ver esos segmentos, porque si pongo menos pues se ve segmentada. Lo vemos ahora. Y le doy a intro, perfecto. Si os dais cuenta, llega a 6,2832, no se ha pasado ni un ápice. Bueno, ese es el valor concretamente de 2 por pi, ¿de acuerdo? Pi es la variable que contiene Octave para representar el valor de pi. De hecho, si ponemos pi exclusivamente, nos da el valor de pi. Obviamente, si lo multiplicamos por 2, pues tenemos la vuelta completa, los 2 pi radianes, que equivale a 360 grados. Bien,
A continuación, para representar un círculo, yo tengo que utilizar las funciones paramétricas del círculo. Y son, voy a utilizar x, entonces utilizaría x sub 0 en el caso de que no estuviera en el origen de coordenadas. Como va a estar en el origen de coordenadas, x sub 0 va a ser 0, por tanto no lo voy a sumar. Y lo que voy a hacer es multiplicar radio por el coseno de ANG. Aquí hay una curiosidad que supongo que la mayoría de vosotros la entenderéis perfectamente. ANG es un conjunto de muchos elementos. Entonces, ¿esto va a responder bien o tendré que iterar por cada uno de los elementos? No, en Octave ocurre lo mismo que en Excel, que en MATLAB y que en muchas otras aplicaciones que contienen funciones que permiten pasarle como argumento matrices, es decir, conjuntos de múltiples valores, como es el caso. ANG contiene 400 valores. Pues el coseno va a calcular el coseno de cada uno de estos elementos y lo va a multiplicar de manera individual por el radio. Por tanto, ¿qué me va a devolver en X? Pues obviamente también un conjunto de 400 elementos. Y fijaos que llega hasta 5, por tanto lo está calculando bien porque va a haber en un momento en el que alcanzaría el valor 5. Bien, y va a ser exactamente igual. No hay I sub 0 porque está en el origen de coordenadas, pero la única diferencia es que tengo que multiplicar por el seno del ángulo. Le doy a intro y tengo exactamente lo mismo. Bien, entonces ahora lo único que tengo que hacer es plotear XY. Así de sencillo. Le doy a intro y fijaos que me abre aquí una ventanita donde me representa ese círculo. El problema que tengo aquí es que puedo llegar a pensar de que lo he calculado mal, porque yo dibujé un círculo y veo como que hay excentricidad, es decir, hay una elipse, pero no es una elipse, ¿de acuerdo? El problema es que cuando nosotros representamos o lanzamos la función plot, hay que decirle que los ejes sean exactamente iguales, ¿de acuerdo? Y de esta manera ya tenemos el círculo perfecto. De hecho, incluso podemos apagarlos con axis off y de esta manera nos quedaría, pues bueno, la representación de un círculo pues más, o más bien del reloj que vamos a hacer de una manera estéticamente más atractiva, ¿de acuerdo? Que ver los ejes ahí. Sin embargo, yo de momento no lo voy a hacer porque quiero explicaros algunas cosas y obviamente pues quiero que permanezca ahí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a dibujar también, aprovechando que hemos hecho una circunferencia, vamos a dibujar los puntos de los minutos y de los segundos, ¿de acuerdo? Que al final va a ser el avance de la aguja. Entonces, en este caso, yo voy a crear un radio 2 que le voy a dar un valor de 4.5, perdón, 4.5. ¿Vale? Que es, yo ya lo tengo todo calculado, evidentemente, y sé que con 4.5 queda perfecto. No se me interseca con las agujas que voy a representar, porque alcanzan una longitud de 4, y me queda justo en el valor perfecto de distancia entre lo que es la aguja y lo que es el círculo periférico, ¿de acuerdo? El que vemos ahora en pantalla. Bien, a continuación voy a crear una matriz de ángulos 2, voy a utilizar line space, y fijaos, también voy a empezar en 2, y voy a terminarlo por pi y simplemente voy a ponerle, en este caso, 60 valores, ¿de acuerdo? Que haya 60 valores. Le doy a intro y entonces calculamos las funciones paramétricas. Voy a llamarle xm de x marca y entonces ponemos radio 2 y lo multiplicamos por el coseno de ANG2, de esta manera. Le doy a intro y tengo todos estos valores. A continuación voy a calcular IM, por tanto radio 2 por el seno de ANG2. Le doy a intro y ahí tengo todos los valores. Entonces tendría que irme a plot y aquí decirle, fijaos en el truco, yo voy a decirle xm, im, le doy a intro y me está dibujando un círculo completo y no es lo que yo quiero. Entonces tengo que configurar aquí la manera en que Octave me representa esos valores en el gráfico. Y la manera de hacerlo es simplemente poner entre comillas y aquí podemos ponerle una O y fijaos que me representa todos esos valores, pero queda muy feo. Por cierto, aquí si os dais cuenta se ve como que, claro, paso por el 0 2 veces, por tanto lo que está haciendo es dibujando en el ángulo 0 y en el ángulo 360 me está poniendo dos circulitos. Bueno, en este caso no tiene importancia, tendríamos que calcular este ángulo de aquí y decirle que en vez de hasta 2pi, pues vaya justo hasta este ángulo de aquí, ¿de acuerdo? Pero en este caso, como vamos a dibujar puntitos, pues apenas se va a hacer, porque no quiero estos círculos tan grandes que son muy feos. Le doy así y ahora aparecen puntitos, que son las marcas, que queda mucho más bonito. También es cierto que podemos darle un color y el color se representa, aquí ponemos un string y fijaos, la letra K se corresponde con el color negro y queda bastante más bonito porque queda como todo mucho más homogéneo. Y aquí simplemente le pongo la K punto y aparece en negro y al mismo tiempo los puntos, con lo cual, bueno, ya tenemos la esfera de nuestro reloj. Bien, a continuación yo voy a calcular un x1 y voy a hardcodear aquí, este término que está tan popularizado hoy,
las coordenadas de la aguja a partir de la cual nosotros vamos a rotar en función de los minutos, de las horas, de los segundos y todo esto. Bien, yo ya la tengo creada, 1, 0, menos 1, 0 y 1. Esto para las coordenadas X, y para Y1, fijaos que tengo 0, 4, 0, menos 1 y 0. Aquí ya me colé y bien. Es 0, 4, 0, menos 1 y 0. Perfecto. Y de esta manera tengo las coordenadas de mi aguja. Vamos a representarla para que la veáis. Entonces a continuación yo pongo X1 y 1, le doy a intro y fijaos que tengo esa aguja y además está en las 12, ¿de acuerdo? Porque a partir de ahí es donde voy a empezar yo a rotar. Bien, como están las 12, yo voy a hacer una cosa. Voy a explicaros estas coordenadas de aquí. Fijaos, este eje horizontal es X, yo creo que eso lo sabemos todos, y este eje vertical es Y. Aquí donde se interseca el eje X con el eje Y se conoce como el origen de coordenadas, que es 0, 0. Pero no es este punto de aquí, cuidado, porque estos son los ejes X y Y, pero realmente el punto 0 está aquí y el punto 0 está aquí porque la escala de los ejes es diferente. Entonces el origen de coordenadas lo tenemos justo en el centro de nuestro círculo, que así lo trazamos, ¿de acuerdo? Así lo determinamos. Bien, si yo tengo una coordenada X1, 1 y 1, 0, esto quiere decir que mi coordenada X estará entre este 0 y este 2, justo en el medio, estará el 1, tiro para arriba y efectivamente tengo este punto, porque además me coincide con justo el eje X. Me muevo solo sobre X, pero no me muevo sobre Y, porque Y es 0. Sin embargo, la siguiente coordenada, fijaos que me vuelvo al eje X, pero en este caso me voy al 0 y me voy al 4 en Y. Entonces me desplazo desde aquí hasta aquí directamente. Y tengo pues esa interpolación que hace Octave por defecto, ¿de acuerdo? Obviamente si nosotros aquí representáramos este valor y le pusiéramos una O aquí, no, perdón, no es este, es este de aquí. Fijaos que si represento esto así, tengo los 4 puntos justo. Este de aquí es justo el 1, 0, luego me voy aquí al 0, 4, me voy al menos 1, 1, me voy al tal, y luego para cerrar esta línea me tengo que volver otra vez al 0, 1, y por eso aquí se ven como dos circulitos, uno machacando al otro. Bueno, eso es normal porque tengo esos 4 puntos, ¿de acuerdo? Si no quisiera cerrar esto, pues simplemente dejaría los 4 puntos, pero en este caso sí que lo quiero cerrar y obviamente necesito tener esa última coordenada, ¿de acuerdo? Para que se cierre de esta manera y tenga una figura poligonal. Perfecto. Entonces ahora vamos a rotarla. Para rotarla yo lo primero que tengo que hacer es calcular el ángulo de giro de, por ejemplo, el minutero. Vamos a calcular los minutos, o el segundero. Vamos a calcular el segundero, que es mucho más sencillo. Para ello necesito obtener la hora, los minutos y los segundos. Entonces voy a crear una variable que se llame t y voy a llamar a dos funciones, local time, y le paso como argumento time. ¿Qué me devuelve esto? Le doy a intro y fijaos que me lo dice aquí. Me devuelve toda una estructura escalar que contiene estos campos, y concretamente los que me valen a mí son estos tres. Entonces yo voy a crear una variable que se llame hora y t.hour, y ahí tengo la hora, minuto, y entonces t.min, y por último segundo, y t.sec, y de esta manera lo tengo. Ahora lo que acabo de sacar es una instantánea de la hora de ahora, ¿de acuerdo? Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque esto va a seguir avanzando y sin embargo yo tengo esto fijo. Pero es genial porque de esa manera lo vemos y no anda variando constantemente, ¿de acuerdo? Bien, borramos esto y entonces ahora voy a calcular el ángulo, que le llamo a según, por ejemplo, el ángulo de giro del segundo. Es tan fácil como aplicar una fórmula que es menos y multiplico 6 por el segundo, es decir, por la variable del segundo que acabamos de calcular antes. Y cuidado, tiene que estar expresado en radianes, ¿de acuerdo? Entonces lo multiplico por pi y lo divido entre 180. Tenéis funciones que podéis aplicar aquí, que es ret to deg y deg to rad, ¿de acuerdo? Básicamente. Bueno, no sé si lo he dicho bien. Rad to deg, de radianes a grados sexagesimales, o degrees, y deg to rad, pues justo al contrario, ¿de acuerdo? Es que esto es un trabalenguas, la verdad. Yo a mí me resulta más cómodo multiplicar por pi y dividir entre 180. Le damos a Intra y me dice que el ángulo es de menos 4,92 radianes. Perfecto. Entonces vamos a aplicar ahora las funciones paramétricas que me permiten desplazar esos vértices, ese ángulo, todos los vértices. Entonces, sabemos que la aguja la tenemos representada en X1 e Y1. Fijaos, aquí la tengo, ¿de acuerdo? Vamos a rotar esos puntos. Entonces yo voy a calcular un X2 y le voy a decir que va a ser X1 multiplicado por el coseno de ¿qué? De A según, ¿de acuerdo? Del ángulo de los segundos. Y le voy a restar Y1 por el seno, en este caso de A según,
¿de acuerdo? De esta manera. Le doy a intro y obtengo unas nuevas coordenadas. Bien, me voy a la misma expresión, esto lo dejo tal cual, pero lo único que hago es permutar el seno por el coseno, ya no resta, sino que suma, y aquí cambio el coseno por el seno, y obviamente le llamo I2. Le doy a intro, y entonces ahora me voy a plotear, y fijaos, voy a dejar x1 y 1 para que veáis la diferencia, y entonces añado x2 y 2, ¿de acuerdo? Le doy a intro, ¿y cuál era el minuto? El minuto valía 31, fijaos, 30 es esto de aquí, por tanto 31 está justo ahí, ¿de acuerdo? Entonces está bien, o sea, básicamente lo hemos calculado perfecto. Bien, entonces una vez que tenemos el segundo, vamos a calcular el minuto, el ángulo del minuto y el ángulo de la hora. Obviamente, esto ya no lo necesito, el x1 y 1, lo voy a borrar, le doy a intro y me quedo solo con el del segundo, ¿de acuerdo? Bien. Otro problema que vemos aquí es que no puedo poner todas las agujas del mismo tamaño, tengo que modificar alguna. Entonces, si yo tengo I1 aquí y quiero que la nueva coordenada de la aguja de las horas sea más corta, simplemente tengo que modificar esto por 3, ¿de acuerdo? Entonces, lo que puedo hacer es crear un I12 y su 1, 2, de manera que ponga 0, 3, vaya, 0, 3, 0, menos 1 y 0, de esta manera. Le doy a intro y tengo una nueva coordenada. Si yo, por ejemplo, ahora me voy a plotear y le digo, que por cierto, esto lo voy a poner de color negro también, y le digo que me represente x1 y 12, le doy a intro y fijaos que tengo una flecha más cortita, ¿de acuerdo? Que va a ser la que va a representar las horas. Perfecto. Para el ángulo de las horas yo me voy a venir aquí a mi chuleta y lo que voy a hacer es copiar tanto la hora como el minuto. Lo copio y fijaos, lo pego aquí. ¿De acuerdo? El a hora y el a minum. Las ecuaciones las podéis buscar en internet, son exactamente las mismas. Le doy a intro y ahí tengo los ángulos para la hora y para el minuto. Entonces me voy a venir aquí a mis coordenadas, esta x2, y lo que voy a hacer es, para la hora voy a llamarle x3, tengo que utilizar x1, obviamente esto no me sirve porque sería a hora, y aquí no puedo utilizar i1, tengo que utilizar i12, y efectivamente esto está correcto también, pongo aquí hora. Le doy a intro y ya tengo x3. Vamos a por la i3. A ver, aquí está. Aquí cojo hora, 12, hora, x1 está correcto y aquí pongo i3. Perfecto, vamos a plotear y entonces quito esta de aquí y pongo x3, i3. Le doy a intro y vamos a ver cuál era la hora. La hora eran las 12. Bueno, evidentemente no son las 12 porque si vamos al minuto, pues son las 12:30. Perfecto, está entre las 12 y la 1. Correcto, de acuerdo. Por tanto, es 31. Hagamos lo mismo que no sé qué ha pasado. A ver. Vaya, me he quedado. A ver. No me va, no. A ver si tengo por aquí. Aquí está, x3. Vamos a llamarle x4, pero vamos a aprovechar aquí y vamos a poner a minum. A minum le llamé, a ver, a minum, sí, correcto. Esto ya no es i12, en este caso va a tener el mismo tamaño que el segundero, por tanto dejamos i1, perdón, aquí cambiamos minum y aquí ponemos x4, le damos a intro y hacemos lo mismo con la i3, cambiamos aquí por minum, no es i12, minum y aquí obviamente es i4, ¿de acuerdo? Le damos a intro y entonces ahora ploteamos a continuación. Por cierto, esto voy a ponerlo también en negro y ya por último x4 va, sí, x4, i4 y obviamente lo ponemos también de color negro. Le damos a intro y vamos a ver el segundo cuál era. Pues el segundo era 47. Bueno, no, el 47, perdón, en este caso era el minuto. El minuto 31, perfecto. 30 es aquí, 31, bueno, son 47 segundos, pues tiene que estar más cerca del minuto 2 que del minuto 31, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos la hora perfectamente representada. Daos cuenta que tenemos un reloj y además ha quedado bastante bien porque se ven las agujas muy desviadas, ¿de acuerdo? Que no se ven juntas de manera que fuera más difícil hacerlo. Ahora lo que podríamos hacer sería aquí el remache chiquitito, y eso podemos llamarle, pues fijaos, crearemos un radio, en este caso de 0.5, y haríamos exactamente lo mismo. Tendríamos un ANG3 y, por ejemplo, crearíamos un link space desde 0 hasta 2pi
Y aquí sí es cierto que podríamos meter muchos menos valores, por ejemplo, qué sé yo, 60 mismamente, ¿de acuerdo? Porque va a quedar genial porque es un circulito muy pequeño. Entonces calculamos X remache, por ejemplo, y decimos radio 3 por el coseno de ANG3. Radio 3 no existe. Hostia, ¿cómo le llamé? Madre, a que sobreescribí el radio 2. No me acuerdo cómo le llamé. Le llamé radio. Bueno, pues eso es un problema porque radio ya lo tenía dibujado, con lo cual, bueno, las coordenadas X1, X e Y las tengo ya almacenadas en una matriz, por tanto no hay problema, ¿de acuerdo? 0,5, venga, perfecto. Entonces nos vamos aquí y le llamamos radio, perfecto. E y R, pues hacemos lo mismo, radio por el seno de ANG3, perfecto. Entonces nos vamos a plot y simplemente ponemos aquí coma xr, coma y r. Ya se me olvida tantas x, la verdad es que es tremendo esto. Y lo que podemos hacer es ponerlo también de color negro, ¿de acuerdo? Le damos a intro y fijaos, ahí tenemos un remachito con 60 valores que queda genial, ¿de acuerdo? Voy a dejar en vuestras manos que pongáis aquí las horas, es decir, aquí serían las 12, las 3, las 6 y las 9. Sin embargo, si os voy a enseñar a poner, por ejemplo, texto, vamos a poner un texto aquí con la hora. Entonces, utilizamos text y fijaos, le decimos unas coordenadas. Por ejemplo, vamos a poner en 5 menos 4, ¿de acuerdo? Es decir, ponemos 5 en X menos 4 en Y. Menos 4 en Y. No, menos 4 no, perdón. 5, sí, correcto, menos 4 en Y. Menos 4 en Y. Y le ponemos un texto. Entonces yo voy a poner ese printf, fijaos, aquí le voy a aplicar una cadena de texto, una cadena de formato que vamos a ver ahora, hora, minuto, segundo. Y a continuación vamos a meter una serie de parámetros que vienen muy bien, porque de esta manera lo que va a hacer es centrarnos el texto justo en estas coordenadas, ¿de acuerdo? No que salga desviado ni que salga incluso fuera del dibujo. Entonces para ello ponemos vertical alignment y le ponemos middle. Esto es como, prácticamente es como HTML, ¿de acuerdo? Cuando ponemos estilos y aplicamos cosas de estas, pues esto viene a ser lo mismo. Y aquí ponemos horizontal alignment. Y a este le ponemos center. Bien, entonces ahora nos vamos aquí y vamos a incluir una cadena de formato que seguramente conoceréis. Tanto por ciento, 0,2, D, 2 puntos, y lo mismo para el resto, ¿de acuerdo? Tanto por ciento, 0,2D, 2 puntos, tanto por ciento, 0,2D. Fijaos que si le doy a intro, me ha dado error porque dice que me ha faltado. Minuto segundo, me equivoqué en algún vertical alignment, está bien, middle, horizontal alignment, sí, aquí está mal, es alignment. Y fijaos dónde me aparece la hora, 12, 31, 47, ¿de acuerdo? Esto es en el caso de que se quiera, pues bueno, combinar, digamos, a ver, esto estaría mejor más abajo, por ejemplo, tal. Lo que pasa es que se me va a salir de aquí, aunque podemos poner las coordenadas que nosotros queramos. Por ejemplo, si yo pongo al principio en X0 y en Y pongo menos 6, por ejemplo, a ver qué aparece. Le doy a menos 6 y fijaos que me aparece justo ahí abajo. Bueno, bastante mejor, ¿de acuerdo? Que de la otra manera. Ahora simplemente podríamos poner axis off. Bueno, la hora la hemos repetido 2 veces, pero bueno, olvidarlo, ¿de acuerdo? Eso sería ponerlo una vez y volver otra vez a recrearlo todo. Le damos axis off y fijaos que tengo mi reloj perfectamente. Ahora sería actualizar la hora, ¿de acuerdo? Se puede actualizar. Indagar por internet yo no lo voy a hacer porque si no este vídeo se me hace demasiado largo, porque no sé si llevamos más de media hora ya y no quiero los vídeos demasiado largos, pero tenéis la posibilidad de dibujarlo directamente en un figure. Lo dibujáis ahí, lo representáis y lo actualizáis cada cierto tiempo. Eso busquáis por internet porque, se lo preguntáis a ChatGPT porque os dice exactamente cómo poder refrescar esto. De todas maneras, el objetivo no es hacer un reloj que se vaya actualizando, sino un diagrama donde yo pueda ver la hora y a lo mejor pueda incluir esto dentro de un informe o dentro de, en fin, no sé, de cualquier cosa que me pueda venir bien y que me pueda aportar algo. Quizá no un reloj tan grande, un reloj más pequeñito. De hecho, bueno, esto luego podemos exportarlo al tamaño que nosotros queramos porque esto se comprime, ¿de acuerdo? Claro, cuanto más comprimido, pues peor se va a ver, obviamente, pero sí es cierto que podríamos pues crear esta imagen. De hecho, yo la utilizo en uno de mis servidores y esto es una paranoia mía, pero me envía un correo con un reloj de estos anexo en el propio correo para saber que se ejecutó una determinada tarea automáticamente a esta hora y me lo representa con este relojito y la verdad que es una tontería mía, pero
aparece muy bien. Cuando recibo el correo, pues me aparece este reloj y no sé, es como más exótico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno amigos, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Vuelvo a insistiros que esto se puede representar en cualquier aplicación, no exclusivamente en Octave. Nosotros lo hemos hecho en Octave por comodidad, porque es mucho más rápido, pero podéis hacerlo en Excel, podéis hacerlo en MATLAB, por supuesto, en matemática, en aplicaciones parecidas como RStudio, que también tiene pues esta flexibilidad a la hora de graficar. Y bueno, decir Python es decirlo todo, ¿no? En Python hoy en día se puede hacer absolutamente de todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo con el método de Monte Carlo para calcular el valor de pi, y ahí vamos a ver interpolación en gráficos de dispersión donde realmente por defecto no interpola. Entonces vamos a interpolar nosotros y lo vamos a ver en Power BI con DAX. Muy interesante, no os lo perdáis. Hasta la próxima.